presentación de los ponentes. El chat se activará solo para recibir sus preguntas durante 5 minutos al terminar la presentación de cada expositor. Contaremos con una sección dedicada a responder sus preguntas en los últimos minutos del webinar. Al finalizar el evento, se les presentará una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre el evento. Agradecemos su comprensión y participación. Sin más, le cedo la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Leonardo Rojas Mesarina, quien nos hablará de los aspectos clave sobre la salud digital, la receta digital y una aproximación normativa acerca de estos temas en la coyuntura que vivimos. Bienvenido, doctor. Buenas noches con todos. Agradecer la invitación de Octavio y poder compartir este tema que me apasiona mucho, que es el tema de la salud digital y los aspectos relacionados con el uso de la tecnología aplicados al sector salud. A ver, estoy compartiendo ya mi presentación, me dicen si está todo bien, ¿ok? Perfecto, entonces vamos avanzando. Como ya lo han comentado, yo trabajo en la Universidad de San Marcos, también trabajo en el INS y en algunas otras instituciones siempre relacionados con los temas de la tecnología. Y hace algunos días en el Ministerio de Salud, en el peruano, se aprobó el documento denominado Hoja de Ruta para la Agenda Digital de Salud del 2020 al 2025. Este documento es un documento súper importante. De hecho, se hizo en coordinación con los diferentes sectores, expertos profesionales que tienen que ver con el tema de la salud digital, con la principal intención de que el Estado, el Ministerio, pueda utilizar la tecnología y el potencial que ésta ofrece, ¿no?, para alcanzar la cobertura universal en salud, que es la máxima aspiración que tenemos como sector. Y para lo cual, en esta hoja de ruta se ha definido 4 objetivos bastante bien claros, ¿no? El primero es el fortalecimiento del ecosistema digital y su gobernanza. El segundo es el despliegue a nivel nacional de la historia clínica electrónica y la telesalud. Para eso vamos a uno de los aspectos importantes en el uso de la historia clínica electrónica y de la telesalud. De hecho, es la receta, por eso menciono este tema. El objetivo 3 es mejorar la confiabilidad y disponibilidad de información para el uso en el análisis y toma de decisiones en diferentes niveles. Y el cuarto objetivo es promover la maduración, desarrollo y la innovación tecnológica. Entonces, como parte de esta hoja de ruta, se ha definido una serie de acciones estratégicas para alcanzar los objetivos y justamente el primer objetivo que tiene esta agenda es fortalecer el ecosistema de salud digital. Pero, ¿qué es salud digital?, ¿no? Entonces, vamos a ver que salud digital antes le denominábamos e-salud, de hecho, comenzando el milenio, o salud electrónica, también le llamamos salud electrónica, pero digamos, y ahora es una convención llamarlo como salud digital. Pero, ¿qué es salud digital? Viene a ser todos aquellos aspectos en los cuales se utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Y estos tienen algunos componentes, ¿no? Para OPS, algunos componentes de la salud digital o salud electrónica son los registros electrónicos de salud, como por ejemplo la historia clínica electrónica, la telesalud, la M-salud o la salud móvil, es decir, el uso de aquel aparato que no podemos dejar de despegarnos ni cuando dormimos, que es el celular. De hecho, una categoría del uso de celular para aspectos relacionados con la salud es la salud móvil, ¿no? El aprendizaje de la ciencia de la salud a distancia, los marcos legales en salud o salud electrónica, las redes sociales y el Big Data, vienen a ser algunos componentes de la salud digital. Un poco más, para tener más claro qué es salud digital, digamos, para poder ir marcando de lo que vamos a hablar es
el uso de las tecnologías para mejorar la salud de las personas y optimizar el proceso de atención, que incluyen secuenciación genómica, Big Data, y todos aquellos aspectos que están relacionados con el uso de la tecnología. Digamos, salud, eso es salud digital, ¿no? Y salud electrónica está un poco más enmarcado al uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud, historia clínica electrónica, recetas electrónicas, que es lo que vamos a hablar. La salud móvil es el uso de dispositivos móviles, como las aplicaciones, mensajes de texto u otros dispositivos, y la telesalud, que viene a ser un servicio de salud a distancia utilizando las tecnologías de información y comunicación. Un poco he tratado de traer este esquema un poco para que se entienda de qué es lo que hablamos o qué significa el tema de la salud digital, la telesalud, la receta electrónica que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, sobre el tema de la receta electrónica, tenemos algunos antecedentes importantes, ¿no? De hecho, uno de ellos es la Ley Marco de Telesalud, la Ley 3421 del año ya 2016, y su reglamento en el año 2019, donde nos dice ese reglamento que las instituciones prestadoras de servicios de salud que brindan servicios de telemedicina continúan utilizando la receta única estandarizada, que es la que existe en todos los establecimientos de salud y todos ustedes la conocen, según corresponda, en tanto que el Ministerio de Salud implemente la receta médica en formato digital en un plazo de 2 años contados a partir del vigente reglamento. Entonces, justamente, y obviamente a propósito del COVID, lo que se ha desarrollado es una normativa especial para COVID, donde incluye el uso de la receta digital, que ahora lo vamos a ver, y en el marco del COVID, este año, en mayo de este año, sale el decreto legislativo 1490, que fortalece los alcances de la telesalud, donde de hecho ya lo que hacen es tratar de adaptar lo que significa la telesalud en un contexto de epidemia para que los servicios de salud verdaderamente puedan llegar a las casas de las personas, ¿no? Donde, por ejemplo, se redefine el concepto de teleconsulta, que viene a ser aquel servicio médico prestado entre un profesional de salud y su paciente directamente, sin intermediar con otro profesional, que antes era una definición completamente errada, ¿no? Y donde ahora eso se llama teleinterconsulta, es decir, la atención que se realiza entre dos profesionales de salud, estando con un paciente de forma presencial o no. Entonces, en este decreto legislativo 1490 nos habla que la receta electrónica se incorpora en el servicio de telemedicina a la historia clínica electrónica como herramienta tecnológica que permite comunicar mientras las tecnologías la prescripción a los pacientes cumpliendo las disposiciones de la normatividad vigente. Y además que tiene un valor legal para uso en las farmacias y las instituciones que van a financiar los servicios de salud. Entonces, en este año, en el contexto COVID, todos estos procesos donde ya antes nos hablaban de que íbamos a tener una receta en formato digital, este año ya por fin esto se acelera, ¿no? Se acelera obviamente por los temas, por los contextos de pandemia, y específicamente para el caso de la receta, Digemit saca una directiva sanitaria también en junio de este año, casi días después del decreto legislativo 1490 que fortalece los alcances de la telesalud, donde nos indica que la directiva sanitaria, esta directiva sanitaria dicta disposiciones y medidas para la atención oportuna y segura con medicamentos y otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios durante la emergencia declarada por la existencia del COVID, ¿no? O sea, todo esto se da en el marco del contexto COVID. ¿Qué va a pasar después del COVID? Bueno, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos todavía porque de hecho este tema del COVID tiene todavía para rato en nuestro país y en el mundo. Algunas definiciones clave de esta directiva específica que hemos comentado está sobre el tema de prescripción, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es un acto profesional de orientación diagnóstica, decisión terapéutica que implica indicaciones farmacológicas y no farmacológicas, que está en una receta médica. ¿Y qué es la receta médica? Un documento sanitario que incluye la prescripción realizada por el profesional prescriptor. Estas definiciones, que todo el mundo las conoce, son claves porque en un contexto donde ya esta receta
se va a convertir en un formato digital, va a ser refrendada por una firma digital. Y eso seguramente ya los expositores que me van a continuar la presentación, seguramente van a hablar en profundidad sobre el tema de la firma digital, ¿no? Yo algunos tips nomás voy a comentar sobre que la firma digital es un tipo de firma electrónica, o sea, toda firma digital es firma electrónica, pero no toda firma electrónica es firma digital, ¿no? Utiliza una criptografía asimétrica, seguramente eso ya lo van a... que permite la identificación del que va a firmar y permite garantizar la integridad y el contenido y detectar modificaciones. De hecho, la firma digital es la única firma electrónica que es válida legalmente en nuestro país, es decir, documento firmado digitalmente tiene la misma validez que cualquier documento firmado de forma manuscrita, ¿no? Que es lo que dice acá. Entonces, ¿quiénes pueden prescribir medicamentos? Como saben, solo los médicos pueden prescribir medicamentos de forma general, ¿no? Solo profesionales de la salud que han estudiado para médicos cirujanos en nuestro país pueden prescribir los medicamentos en forma general. ¿Existen otros profesionales que pueden prescribir? Sí, por ejemplo, los cirujanos dentistas y los obstetras, o los que han estudiado la profesión de obstetricia, pueden también recetar, pero dentro del área de su profesión, es decir, de forma más circunscrita, ¿no? Entonces, otro elemento clave es esto. Existen buenas prácticas de prescripción, las buenas prácticas de prescripción que todos los profesionales de salud conocen, ¿no? Definir el problema, especificar el objetivo, formular régimen terapéutico, ¿no? Seleccionar el medicamento, elaborar correctamente la receta, etc. Entonces ya lo saben. Pero que además la norma nos dice que al menos esta receta electrónica, en el formato electrónico, al menos debe consignar, ¿no?, nombre y colegiatura del profesional, con su firma y su sello, el nombre y dirección del establecimiento de salud, nombre y apellido y edad del paciente, ¿no? Esto dentro del formato institucional. El DSI o denominación común internacional, que también es normado, concentración, forma, unidad, dosis, vía indicaciones, lugar, fecha, expedición, vigencia de la receta. Si se incluye un dispositivo médico, debe incluir nombre, denominación, marca, modelo, etcétera, información del químico que se considere pertinente en caso se desarrolle dentro de un establecimiento de salud. Y adicionalmente el DNI o carnet de extranjería, teléfono, contacto y la dirección del domicilio, por si hay alguna contraindicación. ¿Y qué tipo de receta existe en el Perú? De hecho, o sea, esto es digamos, dentro de las normas que existen, es la receta física o la receta que todos conocemos, donde están los datos del paciente y el prescriptor, la prescripción farmacológica, el formato estandarizado. Esta es una receta que todos conocemos. Esta es una receta que la norma da la opción que en el contexto COVID se puede desarrollar, que es una receta en imagen digital. ¿Qué cosa es? Básicamente es una foto de la receta, ¿no? Una representación bidimensional de receta obtenida por escáner o cámara fotográfica, ¿no? Como ven en la foto, es una foto tomada por el celular que tiene que ser de forma clara, y se da en el uso excepcional en el marco de la pandemia por COVID-19, porque entendemos de que puede ser, o el Ministerio de Salud entendió, de que es complicado que en este momento todas las recetas se puedan firmar digitalmente de acuerdo a lo que establece la directiva y la ley de firmas y certificados digitales del año 2000 y todas sus modificaciones. Entonces, por un tema extraordinario, obviamente a los que trabajamos un poco en estos temas de informática, conocemos algunas otras realidades y hemos visto recetas digitales en otros países. De hecho, esto nos parece pues mm, una cosa que no debería pasar, casi una aberración. Sin embargo, se entiende la situación actual por la que se está pasando por el tema del COVID, y se entiende que esto es una cosa temporal, ¿no? Esperemos que eso sea de esa forma. Y la otra es la receta electrónica, que es la receta que debería implementarse en todos los establecimientos del país, en todos los lugares donde se tenga una historia clínica electrónica, o donde se haga telesalud, por ejemplo, ¿no? Realizado por un profesional autorizado, elaborado a través de un software informático, utilizando dispositivos electrónicos, de hecho, utilizando los sistemas que están validados por la IOFEP, ¿no? que es, o por la institución de Indecopi, que es
que regula la infraestructura oficial de la firma electrónica en el país, y seguramente esto se va un poco a conocer el detalle en las siguientes presentaciones, y que una cosa súper importante es que incluye la firma digital. Es decir, es aquella firma electrónica que utiliza una clave simétrica, una llave pública, una privada, una clave simétrica, y que va a permitir que nos dé la seguridad de que esta receta ha sido firmada por quien dice que lo ha firmado. Y tiene una serie de propiedades que la ley reconoce como válida a nivel legal, es decir, aquel documento, o en este caso la receta, ha sido firmado por firma digital, es una receta válida legalmente, ¿no? Obviamente, para implementar esto hay una serie de elementos que no es parte de la presentación, pero que son bastante complejos, entre ellos tener el certificado digital, y para esto en el Perú hay un certificado digital de persona natural y de persona jurídica. En este caso es de persona jurídica porque las personas, de acuerdo al rol que tienen en la sociedad, tienen un certificado de persona jurídica. Entonces, y hay a todos algunos aspectos de la ley que están marcados en este tema que hace que sea bastante complejo y difícil de implementar. Entonces, en resumen, tenemos la receta física o la receta a secas, que podemos llamar que es la que conocemos, que es la que está en formato papel, donde están los datos del paciente y del prescriptor, la fecha de expedición de la vigencia y la receta en imagen digital, que es la foto o el escaneo de la receta física, digamos, que es de uso exclusivo durante la pandemia, y la receta electrónica, que incluye la firma electrónica y digital, la firma digital, ¿no? Está mal, es una firma digital. Entonces, ¿dónde se pueden utilizar las recetas? En cualquier atención presencial de las IPRES, ¿no? Se puede utilizar en cualquier atención presencial, pues lo que normalmente se utiliza es la receta física o la receta, ¿no? También se puede utilizar la receta electrónica o imagen digital, ¿no? O también se puede utilizar en la atención por telemedicina de forma remota, donde acá se puede utilizar la receta electrónica o la imagen digital, ¿no? La receta electrónica es aquella que se firma con firma digital, o la imagen digital es pues, la foto o el escaneo de la receta, que también lo hemos comentado, ¿no? ¿Y cómo se deben administrar las recetas? En imagen digital, la norma dice que la farmacia debe generar un repositorio seguro de estas recetas, recibidas por correo electrónico o por mensaje, y un registro de atenciones de demanda insatisfecha. Que no es aceptable de acuerdo a la norma que tenemos hoy en día? Una receta física ilegible, o sea, una receta que no se puede leer, no es aceptable, no está dentro de la norma. La receta electrónica sin firma digital, la receta por imagen digital no legible o borrosa, y una receta que pueda incluir un uso inadecuado de medicamentos, ¿no? Bueno, eso es lo que les podría comentar sobre estos temas. Si tuvieran alguna pregunta, seguramente lo podrán comentar ahora por el chat. Y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecemos al doctor Rojas su participación. A partir de este momento quedará habilitado el chat de la plataforma para que puedan escribir sus preguntas. Esto será por 5 minutos. Les recordamos que los expositores podrán responder a sus dudas en la parte final del webinar.
¿Ya pasaron los 5 minutos? Todavía. Sí, esperamos un momentito. Les recordamos que las preguntas, las respuestas se las vamos a dar al finalizar el webinar, cuando todos los expositores hayan terminado. Vamos a ceder un espacio para que puedan responder a las dudas de los participantes. Ok. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a proceder a cerrar nuestro chat para poder cederle la palabra al ingeniero Vallejos, quien nos hablará sobre la importancia de la prescripción médica digital en la coyuntura actual. Adelante. Muchas gracias, Yelixa. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. En primer lugar, agradezco que todos hayamos podido organizar este evento. Como bien lo indicaba Yelixa, mi nombre es Félix Vallejos. Soy ingeniero, tengo una maestría en Administración de Negocios y soy parte del equipo de Octavio, quienes venimos desarrollando diferentes proyectos de salud digital. En esta oportunidad quisiera comentarles sobre la importancia de esta tecnología, de este tipo de herramienta, que es muy importante dada la coyuntura actual y cuáles son los beneficios. E incluso me gustaría al principio darles algunas definiciones y normativas que son muy importantes conocerlas. Ya Leonardo nos ha dado un alcance muy bueno sobre estas. Voy simplemente a detallar algunos puntos complementarios. Luego poder darles, como les decía, los beneficios de la receta electrónica con firma digital rápidamente para que un poco se vea el beneficio de poder implementarlas en alguna institución, no solo pública, sino también privada. Y poder también darles una presentación del aplicativo Receta Virtual que el equipo de Octavio viene utilizando y desarrollando. Bien, en primer lugar, lo que ya se había comentado sobre la receta electrónica, lo que ya hay una definición de acuerdo a una directiva sanitaria del MINSA. Acá el punto principal, quizás para comentar, es que debe incluir la firma digital como respaldo del acto prescriptivo. Ya vamos a hablar un poco más en la siguiente exposición. Andrea nos va a poder comentar de manera más específica sobre la firma digital. Sin embargo, me gustaría rápidamente dar un resumen de cómo nosotros interpretamos o cómo se entiende una firma digital y qué se necesita. En primer lugar, vendría a ser el certificado digital, que es el archivo electrónico donde se registra, se guarda o se almacena la identidad digital de un ciudadano o de una persona, ya sea jurídica o persona natural. Y este certificado está asociado a una clave privada y una clave pública. Es así que a través de un método criptográfico asimétrico se agrega dicho certificado, que es su identidad digital, a un documento electrónico. Esto permite que el documento tenga la identidad de la persona que ha firmado, que tenga integridad, es decir, de que se garantice que no haya habido ninguna modificación al documento, ninguna alteración de la información, y que no hay un no repudio, es decir, que no se puede negar la existencia del documento. De esta manera,
resulta un documento firmado digitalmente. Este documento firmado digitalmente tiene validez y respaldo jurídico. Todo este proceso está normado y la ley de certificados y firmas digitales lo avala. Este concepto que también lo mencionó Leonardo, además de este concepto de receta en imagen digital y receta electrónica, existe otro concepto que es receta digitalizada, que vendría a ser lo mismo de una receta en imagen digital, pero en algunos momentos también se ha utilizado este término. No lo especifica en la norma, pero lo comento como un tema de conocimiento general para poder utilizarlo si en algún momento se necesita. Y propiamente el término receta digital, ¿no? Que se refiere prácticamente a la receta electrónica. Bien, este punto también es importante, que la aceptación. ¿Por qué era importante conocer estos conceptos? Porque la receta médica en imagen digital va a ser de manera exclusiva, se va a utilizar a través, por el estado de emergencia actual, ¿no? Eso también Leonardo lo comentó y es importante resaltarlo. También hubo un decreto de urgencia donde se permitía a las farmacias dispensar los medicamentos a través de medios electrónicos, ¿no? Entonces la receta electrónica o la receta en imagen digital se permite para poder dispensar en las farmacias. También lo mencionó Leonardo, que no es aceptable que haya firmas digitales o en imagen digital que sean no legibles o borrosas. Es importante que tomar en cuenta esto y resalto este punto porque ahora sí me parece importante indicar que la receta electrónica con firma digital es la mejor opción para poder empezar a implementar dichas recetas y emitir dichas recetas electrónicas. Bien, antes de pasar a ver los beneficios de por qué uno tiene que empezar a utilizar estas recetas electrónicas y por qué uno debería implementarlas, hay un tema importante que es la protección de datos personales que uno debe tomar en cuenta cuando implementa este tipo de sistemas. Y la protección de datos personales se refiere, hay una ley de por medio en el cual se debe garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a la privacidad. Por lo tanto, se debe implementar ciertas acciones para que garanticemos dicho derecho y para que de alguna manera haya ese tipo de seguridad por parte de los ciudadanos. Entonces, voy a tratar acá de compartir. Perdón, parece que se detuvo un momento. Bien, entonces las acciones que uno debe realizar cuando implementa este tipo de sistemas es, por ejemplo, la ley de protección de datos personales nos dice que hay que inscribir a la autoridad competente los bancos de datos personales. ¿Quién es la autoridad competente donde uno debe registrar? La Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, ¿no? Debe obtener un consentimiento informado. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a emitir recetas, el paciente debe autorizar que ustedes van a registrar su información en dichos sistemas, ¿no? Entonces, debe haber una manera, un mecanismo por el cual ustedes le pidan de manera física o electrónica que el paciente acepte estar registrado en sus sistemas de de receta electrónica, ¿no? Se debe aplicar medidas de seguridad. En este caso, se deben aplicar, como todo sistema, tiene que haber sistemas de seguridad, tiene que haber temas de encriptación, temas de autenticación, y que permita guardar la integridad y la seguridad de los datos y que no sea vulnerado dicha información. Se debe establecer un procedimiento de atención a los derechos de las personas naturales. Esto implica de que las personas tienen el derecho a solicitar de que su información se actualice, se elimine o se descarte. Ellos tienen todo el derecho de poder solicitar ciertas acciones para asegurar de que su información no sea utilizada de manera ilegal o incorrecta y que incluso no haya tenido autorización por parte de ellas. Siempre considerando de que la protección de datos o la ley de protección de datos no es absoluta, ¿no? O sea, tampoco vulnera otros derechos que tienen los ciudadanos, como la libre disponibilidad de información. Entonces, debe haber un término medio, en este caso, para que no se vulneren los derechos de las personas y tampoco la libertad ni el derecho de confidencialidad de los ciudadanos. Y bueno, en el caso que ustedes vayan a utilizar sistemas informáticos o servicios externos, fuera del país incluso, también se debe eso comunicar y registrar en la autoridad competente
porque implica eso de que hay un tratamiento de datos, y el tratamiento de datos lo realiza en este caso un servicio externo, ¿no? Es importante también comunicarlo. Y todo esto, como le decía, hay una ley de protección de datos personales que respalda todo este procedimiento. Bien, ahora voy a comentarles sobre los beneficios de por qué ustedes deberían empezar a utilizar la receta electrónica con firma digital. De alguna manera, la norma ya indica los procedimientos y lo que se tiene que hacer, ¿no? Y ya más o menos nos están dando, eh, nos están indicando por qué uno debería realizarlo. Entonces, la norma prácticamente nos lo está comentando, nos da alternativas como la receta de imagen digital. Sin embargo, acá voy a hablar específicamente de la receta electrónica con la firma digital, el cual también da otros beneficios adicionales, ¿no? Es la utilidad, porque esto es útil en realidad. Y el hecho de utilizar una receta electrónica nos permite entrar ya en el tema de digitalización, lo cual implica una gama de beneficios que uno lo puede percibir ya en el uso diario. Por ejemplo, el hecho de poder rápidamente elaborar una receta electrónica. Digamos que ahora hay un concepto erróneo de que pasar de elaborar una receta manual a una receta electrónica es complejo y que incluso me va a demorar más tiempo la receta electrónica. Y no es necesariamente cierto esto, porque una receta electrónica significa que vas a organizar y automatizar de alguna manera la elaboración de dicha receta. ¿Por qué? Porque este sistema o estos sistemas deberían tener ya la información tanto de los códigos CIE10, los principios activos, las marcas, etcétera. Toda la información que uno necesite lo debería tener en estos sistemas para que como médico uno pueda de manera rápida elaborar dicha receta o de manera práctica. Incluso las recetas se podrían luego clonar o duplicar para de alguna manera agilizar la elaboración de dichas recetas. Entonces, es un beneficio en la práctica muy útil, ¿no? Tenemos que también la receta puede ser enviada a través de mensajería o a través del correo electrónico. Entonces, se convierte ya en una herramienta portátil, es decir, el correo electrónico uno lo puede llevar o lo puede observar y ver en el celular. Entonces, es muy práctico para utilizar y llevar. Entonces, se vuelve ya esto algo muy útil también, no solo para el doctor, sino para el paciente. Y obviamente, se agiliza la búsqueda de información, que es muy importante que es muy importante tener dicha información. Obviamente que uno puede conocer al paciente, pero tener la información ya digitalizada y al alcance de la mano resulta mucho más práctico para poder prescribir. Más aún si esta receta electrónica puede estar integrado con una historia clínica electrónica y esto incluso vuelve más poderosa la herramienta. Obviamente se reducen los errores y los problemas de legibilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los pacientes crónicos no terminan adecuadamente su tratamiento o no se adhieren al tratamiento, sobre todo en los países que están en desarrollo, ¿no? Eso se debe a muchos factores, pero uno de ellos es justamente la legibilidad de la receta. Y en la medida de lo posible debemos intentar o evitar que esto ocurra, porque obviamente es un impacto para la salud de los ciudadanos. Y el hecho de tener una receta electrónica implica que busquemos esa eficiencia. Y bueno, para la facilidad del paciente, puede ir ahora ya con su DNI y su celular a solicitar su receta, ¿no? Eso ya está permitido. Y bueno, también en el caso de tener una receta electrónica y luego se pueda sistematizar y automatizar ciertos procesos, se podría incluso comunicar o avisar al paciente y al doctor sobre cómo está continuando, cómo está llevando su tratamiento, ¿no? Si están dentro de un sistema, sea en un hospital, una clínica, probablemente se pueda automatizar ciertos procesos donde se le comunique al paciente que debe ir reportando o ya debe continuar con su tratamiento o con su cita para nuevamente emitir una receta. Entonces, esta sistematización y automatización también permite la adherencia al tratamiento por parte del paciente y es muy útil en la práctica. Bien, ahora me gustaría rápidamente comentarles sobre algunos beneficios de nuestra receta virtual, la que hemos desarrollado en Doctavio, y luego mostrarles un video para que nos puedan conocer rápidamente y cómo es que se utiliza dicho aplicativo en la práctica. Para
resumir, son 3 aspectos adicionales o beneficios adicionales de nuestra receta virtual. Es que el doctor puede emitir su receta a través del celular y no necesita ningún otro dispositivo. Es decir, ustedes podrían desde cualquier lado generar una receta y firmar su receta para enviarle al paciente que lo necesita y lo pueden enviar de manera oportuna. Obviamente para esto al doctor se le asigna un certificado digital, eso está incluido dentro de nuestra receta, donde va a pasar por un proceso obviamente de validación de su identidad y se hace a través de una entidad autorizada por Indecopi. Y la receta generada, perdónenme, disculpen. Y la receta generada se adapta, en nuestro caso hemos desarrollado la receta que se elabora o se genera, tiene un formato vertical que se adapta a los celulares para que de manera mucho más rápida se pueda mostrar a través de estas pantallas. Además cuenta con un código QR que le permite a la farmacia escanear dicho código y que de manera rápida pueda acceder a la receta. Entonces hemos tratado de aplicar mucha metodología en temas de experiencia de usuario para que incluso sea intuitivo y para que sea muy práctico en el uso y en la práctica. Bien, en conclusión, la intención es poder digitalizar el proceso de prescripción mediante la cual el doctor emite su receta desde su celular y el paciente va a utilizar esta receta en cualquier momento y también incluso lo puede compartir digitalmente con alguna farmacia que desee que le cotice, ¿no? Ahora, para terminar, quiero mostrarles un video. Perdónenme, disculpen. Un video que duró 4 minutos, rápidamente para que nos puedan conocer. Sabemos que tus pacientes son lo más importante y que durante esta época de cambios, preservar su salud es primordial. Te presentamos Receta Virtual, un aplicativo móvil que te permite elaborar una receta electrónica con firma digital de manera rápida y segura. Así tu paciente tendrá una receta sin salir de casa y sin riesgo de contagio. Receta Virtual te ayuda a elaborar adecuadamente tus recetas. Además, cuenta con los códigos CIE10 para identificar los diagnósticos y los principios activos de los medicamentos establecidos por DIGEMIT. Con esta aplicación podrás acceder a un organizado historial de recetas emitidas. También podrás agregar información importante sobre tus pacientes como reacciones alérgicas a medicamentos y enfermedades preexistentes. Para que tus recetas virtuales tengan validez y respaldo jurídico, debes firmar con un certificado digital. A través del aplicativo Receta Virtual, te proporciona un certificado de una entidad autorizada por Indecopi. Los datos ingresados se encuentran protegidos bajo la Ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Decenas de médicos ya son parte de nuestra comunidad. Únete y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. A continuación mostraremos cómo es que funciona el aplicativo. Como doctor, ingreso mi usuario y contraseña. En el inicio se visualizará un resumen de mis recetas, tales como las últimas recetas emitidas y los últimos pacientes registrados. El siguiente paso es agregar un paciente, para lo cual agrego sus datos tales como nombre, apellido, número de DNI, email, número de celular y las reacciones adversas del paciente si los tuviera. También puedo agregar datos adicionales como sexo, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, seguro o enfermedades preexistentes. Para finalizar, voy a la sección de recetas. Selecciono el paciente. Defino el diagnóstico, el cual está identificado con su código CIE10. Defino el medicamento, registrando el principio activo, marca y presentación. Registro la dosis, seleccionando la frecuencia, duración, hora de inicio y momento de la toma. Aparece el detalle de la receta y puedo seguir agregando medicamentos o dosis siguiendo el mismo proceso anterior.
Luego procedo a firmar la receta, para lo cual ya tengo asignado mi certificado digital. Se realiza el proceso de generación de la receta digital. Dicha receta la puedo descargar como PDF. En el PDF generado se puede observar todos los datos de la prescripción, así como la firma digital generada. También puedo enviarle la receta al paciente. El paciente la recibirá en su correo electrónico. De esta manera, el paciente puede hacer uso de esta receta digital para buscar y cotizar sus medicamentos. Bien, bueno, quería presentarles el aplicativo y lo que se venía desarrollando. Es un aplicativo innovador en el mercado, y dentro de las características es que a través de este aplicativo ayudamos también a los doctores a adquirir el certificado digital que es necesario para que puedan firmar sus recetas. Justamente la siguiente exposición es la que se va a encargar de explicarnos también cómo es que se adquieren estos certificados. Bien, les agradezco a todos por estar atentos y muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Vallejos por su presentación. A partir de este momento quedará habilitado el chat de la plataforma para que puedan escribir sus preguntas por 5 minutos a partir de ahora. Les contamos que este webinar está siendo transmitido también mediante nuestra fanpage de Octavio, y quedará registrada allí para que puedan revisarla en algún otro momento.
Muy bien, sus preguntas están siendo recogidas por el equipo para que puedan ser respondidas por los expositores al finalizar el webinar. Ok, a continuación cedemos la palabra a la abogada Andrea León Manrique, quien nos hablará de la acreditación de la firma digital en el Perú. Adelante. Andrea. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver bien. Sí, sí se puede. ¿Diferencias entre una firma electrónica y digital? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los presentes a este webinar y agradecer la invitación a Félix, a la empresa de Octavio, para participar de este webinar y poder, bueno, apoyarlos en las diferentes consultas que puedan tener y poder despejar las dudas acerca de la firma digital. Durante la presentación de Félix y de Leonardo se han estado hablando mucho acerca de lo que es la firma digital, entonces voy a dar paso a mi explicación. Antes que nada, quiero romper un poco la norma que se ha establecido y quiero tener un poco de contacto más directo con los participantes. Y quiero pedirle a Elixa si por favor puede activar el chat. Quiero preguntarle a los asistentes si es que conocen si conocen algo acerca de la firma digital, tienen alguna idea, para más o menos yo poder leerlos y ir más o menos orientados a sus dudas que puedan tener o más que todo a su conocimiento, ¿no? Sí, a ver, en un momento vamos a activar el chat. Ok, estoy viendo que unos me dicen que no comprendieron la pregunta. Les pregunto si es que tienen conocimiento acerca de la firma digital. Bueno, por acá me dicen que Salud ya viene trabajando con firma digital, otros me dicen que sí, porque hacen recetas digitales con firma electrónica para documentos administrativos. Trabajo en una institución pública y hacemos uso de la firma digital. Me parece perfecto, me parece perfecto. Entonces, voy a iniciar principalmente haciendo una diferencia entre lo que es la firma digital y la firma electrónica. Como bien lo ha comentado Leonardo en su exposición, la firma digital es un tipo de firma electrónica, pero más especializada debido a los procedimientos que voy a explicar. Voy a empezar con una diferencia de cada una. No sé si ustedes han utilizado o han suscrito contratos o diversos documentos en donde dicen, ok, voy a tomar una foto de mi firma, la voy a copiar, la voy a pegar en el documento y la voy a mandar. Por ejemplo, ese es un tipo de firma electrónica. Otro tipo de firma electrónica es aquella en la que muchas veces vamos a los bancos a retirar dinero tal vez, en Western Union, y nos hacen firmar en una tableta. Ese, por ejemplo, es otro tipo de firma electrónica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La razón consta en que la firma electrónica no tiene tanto soporte jurídico como lo tiene la firma digital, en el sentido de que ambas firmas son válidamente aceptables, pero la firma digital tiene un peso más importante y tiene una característica muy importante que la ha mencionado también Félix en su explicación, que es el hecho del no repudio, en el sentido de que yo no puedo desconocer mi firma
Porque esta, también es importante mencionar, la firma digital es emitida por entidades de registros que se encuentran debidamente acreditados ante Indecopi. No cualquier empresa puede emitir este tipo de firma digital en la cual consta y se utiliza este certificado digital, ¿no? Que contiene datos generales del titular que está accediendo a este certificado digital. Adicional a ello, ya hablando a diferencias más técnicas, la firma digital lo que hace es cifrar automáticamente todo el documento, lo cual impide que el documento pueda ser modificado posteriormente. ¿Qué pasa con la firma electrónica? Pasa todo lo contrario. En primer lugar, no es emitida por ninguna entidad acreditada en Indecopi. Quiere decir que las personas pueden utilizar mecanismos de tecnología para poder implementar la firma electrónica. Adicional a ello, ¿qué pasa si yo estoy firmando un documento? Como les mencioné, yo puedo tomar una foto, copiar y pegar, suscribo un contrato con una persona y le puedo decir, yo no firmé ese documento, alguien copió y pegó mi firma, pero yo no soy responsable de ese documento. Entonces, hay cierto, mejor dicho, el nivel de protección, a diferencia de la firma digital, es mucho menor, y por eso invitamos a las personas para que puedan ser parte de la firma digital. Algo que también es muy cierto es que una vez que empiezas a utilizar la firma digital, ya es bien difícil que la dejes de utilizar, y no solamente eso, también reducimos el uso del papel y, como bien también lo mencionó Leonardo, la firma digital es la única que tiene el mismo nivel a una firma manuscrita, ¿no? Un ejemplo, en este caso también de firma electrónica es, no sé si han escuchado de DocuSign o de Adobe Sign, ¿no? Que justamente, como no son empresas que están acreditadas ante Indecopi, no pueden ofrecer lo que es la firma digital. Entonces, la firma digital tiene un marco legal. La firma digital se encuentra regulada en la Ley de Firmas y Certificados Digitales y en su reglamento. Esta Ley de Firmas y Certificados Digitales es emitida en el 2000, es decir, que tiene más de 15 años. Tal vez muchas personas han escuchado el tema de la firma digital por el tema de la pandemia, ¿no? Ha salido más a la palestra, pero como les comento, esta ya tiene más de 15 años. Como pueden apreciar, el marco jurídico que te habla acerca de la validez y la eficacia, y como bien lo menciona en la diapositiva, la firma digital es generado dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica, que es la IOFE, y como les comenté, tienen la misma validez a una firma manuscrita, ¿no? Y los documentos que uno firme digitalmente son excelentes medios probatorios en el marco de un proceso judicial o de un proceso administrativo. ¿Cómo se aplica la firma digital en el Perú? Como les comenté, la firma digital utiliza mecanismos criptográficos, utiliza una mezcla de claves, de una clave digital pública y una clave digital privada, que solamente el titular que hace uso de la firma o del certificado puede conocer dicha clave, lo cual refuerza la protección a que una persona pueda decir que se usurpó, ¿no? Su firma, que alguien la utilizó. En este caso, quiero mencionarles también un poquito de los componentes de la firma digital. Tenemos de primer momento el certificado digital, que ya más adelante les voy a explicar cómo es que se obtiene y cuál es el procedimiento. Esto en base a la normativa. El certificado digital funciona junto con un software. ¿Qué quiere decir? Estos van de la mano, ¿no? Ahí se van a cargar los diversos documentos que se quieran firmar digitalmente. Y adicional a ello, la norma te habla pues también de un dispositivo criptográfico que tiene que ser homologado por RENIEC, para un tema de cuidado, por el tema que les comentaba de la clave privada que cada titular maneja, ¿no? A la hora de utilizar el certificado digital. Con todos estos componentes tenemos la emisión de un documento, de un archivo electrónico que va a tener plena validez. Como les comenté,
la firma digital no puede ser emitida por cualquier proveedor. De hecho, si ustedes ingresan a la página de Indecopy, en el registro oficial de prestadores de servicio de certificación digital, van a poder encontrar a diversas empresas. Es importante que a la hora de que ustedes desean o vayan a obtener un certificado digital, puedan revisar esta lista, porque de lo contrario, el certificado que pueden haber obtenido y la empresa no está registrada dentro de esta lista no va a tener la validez que ustedes necesitan. Actualmente hay 33 empresas privadas encargadas de ofrecer lo que es la firma digital, 10 entidades de certificación, 18 entidades de registro y 9 instituciones públicas que ofrecen este servicio de la firma digital. Ahora, al hablar de firma digital, es importante, y aquí voy a iniciar acerca del procedimiento de obtención, se necesita de un certificado digital. ¿Y qué es un certificado digital? Es un archivo electrónico que tiene un respaldo de una empresa como por ejemplo nosotros, Gram, que emite estos certificados y que estamos acreditados ante Indecopy. Este es un elemento muy importante porque contiene la identidad de la persona firmante, ¿no? Y esa identidad es importante porque hace que respalde mi personalidad a la hora de yo firmar los diversos documentos, ¿no? El certificado digital tiene datos como, por ejemplo, los nombres, el DNI de la persona, en caso de pertenecer a una institución privada o pública, el RUC, ¿no? Que hace que uno se pueda, que uno pueda reconocer la emisión y de dónde proviene esta firma digital. ¿Cómo obtengo un certificado? En primer lugar, dentro de nuestros procedimientos de GRAM, el primer paso es un registro de solicitud. Vale precisar que por los temas de la pandemia, GRAM ha optimizado todos sus pasos y todos los pasos para el registro para que se realice de forma remota. Eso sí, respetando los estándares solicitados por Indecopy. Vale precisar que nosotros como empresas, como entidades de registros, somos auditados por Indecopy, por tanto, nuestros estándares de seguridad tienen que ser muy altos. Se realiza este registro de solicitud en nuestra plataforma y dentro de los documentos que solicitamos está, bueno, el DNI, carnet de extranjería o pasaporte del titular que vaya a adquirir este certificado digital. En el caso de ser persona jurídica, se solicita la vigencia de poder y, bueno, la ficha RUC de la empresa, ¿no? Eso también es importante. En el caso de que seas una persona natural y quieras adquirir también un certificado digital, pues en este caso lo único que necesitarás sería tu DNI, pero también tenemos otros tipos de certificados digitales que son como para profesionales, por ejemplo, abogados, por ejemplo, médicos que trabajan de forma independiente, y en este caso lo único que se necesitaría también sería, bueno, su DNI y el número de colegiatura, pues toda esta información que ustedes nos brindan, la contrastamos con, bueno, en este caso con los diversos colegios de abogados, colegios médicos, y en este caso también con RENIEC, ¿no? Porque es importante para nosotros validar dicha información. Una vez que se realiza este registro, como segundo paso viene la validación de identidad. Y ese proceso es muy importante porque es muy riguroso como un proceso notarial, en el sentido de que cuando los titulares nos envían sus DNIs, nosotros verificamos esa información con RENIEC y no solo eso, dentro de este procedimiento, lo que nosotros pedimos de primer lugar es la primera cara de la foto del DNI de ustedes titulares y una segunda foto de su rostro junto al DNI. Y toda esa información la contrastamos, ¿no? Y ya vamos siendo más rigurosos con el procedimiento de la emisión del certificado. Por eso les comento que es más difícil que una persona niegue el uso de ese certificado, ¿no? Una vez terminado la suscripción de este proceso de validación, viene un tercer... Miren, a ver, acá inclusive hay una imagen más didáctica de cómo es el procedimiento. Dicho procedimiento lo podemos hacer también a través de celulares, a través de computador. Entonces, en primer lugar, les llega
este formulario donde tienen que completar sus datos, sus apellidos, su correo electrónico. Ponen siguiente y viene el segundo paso, que es la captura de documento de identidad. En este caso, como les comento, se sube la primera foto del DNI. Pueden activar su cámara del celular también o del computador y se toman la foto inmediatamente. Y como tercer paso viene también lo que les comentaba, la foto selfie, ¿no? De su rostro junto al DNI. Y un cuarto paso donde se aceptan nuestras políticas de privacidad y donde se realiza la firma, en este caso es una firma electrónica, ¿no? En forma de aceptación de todo este proceso de validación de identidad. Una vez pasado este procedimiento, viene nuestro tercer paso, que es la suscripción de un contrato. Este contrato es importante porque tiene las responsabilidades que tiene cada titular respecto de la obtención del certificado. Es importante que los titulares sepan que una vez obtenidos esos certificados, ellos son responsables del mismo y tienen que cuidar su uso de tal forma de que no, porque puede suceder casos en el que por X motivo se pierde su certificado, se roban su laptop y pierden el certificado. Entonces, cuando eso pase, inmediatamente se tiene que comunicar a la entidad de registro para la anulación, porque si otras personas hacen uso de este certificado, la persona que ha obtenido el certificado va a ser responsable, ¿no? Evidentemente, en esa situación se tendría que ir a un proceso judicial para, bueno, demostrar que la persona no fue la que hizo el uso del certificado, pero eso lo plasmamos en el contrato, se los comunicamos para evitar, digamos que futuros problemas más adelante, ¿no? Este contrato también se envía a través de un link y lo puedes firmar desde tu celular, desde tu computador, no tienes que instalar nada, solamente abres el link y te lleva a la página para suscribir este contrato. Una vez obtenido todo este proceso, se termina con el proceso de obtención de certificado y ya se derivará al área técnica respectiva para que los apoye con el certificado digital, pueden hacer uso del mismo, ¿no? Y explicarles cuáles son sus bondades en este caso, ¿no? Estos son ya temas de proceso, cuánto nos demoramos en tramitar. En realidad, todo el proceso es muy simple, demora de 3 a 4 días hábiles. Este procedimiento puede tomar menos días con el apoyo de los diversos titulares, porque, por ejemplo, en la práctica nos ha pasado que los clientes terminan todo el procedimiento en un día, ¿no? Entonces, porque justamente lo que queremos es que se pueda que los clientes puedan tener una experiencia agradable respecto de la obtención del certificado y que sepan que no son procedimientos nada complicados, ¿no? Por el contrario, se pueden obtener muy rápido. Ahora, con el certificado digital, ¿qué formatos puede firmar? En este caso, GRAM lo que solicita y lo que, como se ha diseñado nuestro software es que se firmen los formatos en PDF. ¿Y por qué en PDF? Se preguntarán ustedes. Lo que sucede es que PDF es más seguro, tiene un estándar muy confiable. Más adelante les voy a enseñar que cuando uno suscribe un documento con una firma digital en un documento PDF, en la parte superior del documento aparece un cintillo azul con un puntito verde donde te indica la firma digital es válida y tú vas a poder saber que este ha sido efectivamente emitido por una entidad de registro. Puedes ver las propiedades de la firma para asegurarte, ¿no? Porque muchas veces existe el miedo de, ¿y yo cómo sé si efectivamente eso es una firma digital, si es válida? Entonces, el PDF es el formato más estándar donde las personas van a poder verificar esta información sin la necesidad de instalarse otro tipo de programas, ¿no? ¿Qué documentos puedo firmar con la firma digital? Se pueden firmar diversos documentos. Se pueden firmar contratos de trabajo, se pueden firmar actas de reuniones, se pueden firmar convenios de confidencialidad, se pueden firmar acuses de recepción, documentos que se dejan en mesa de partes de entidades públicas. De hecho, por ejemplo, ahora la IOFE
la OEFA está solicitando obligatoriamente la firma digital, ¿no? Y es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca implementar, el uso de la firma digital, porque de hecho esta iniciativa de la firma digital nace del sector público. En el hecho de facilitar a los diversos titulares e innovar, ¿no? En temas de firma digital. ¿Quiénes pueden firmar con el certificado digital? Diversas personas, como les comenté, profesionales, colaboradores, proveedores, directores, gerentes, ¿no? Médicos, abogados, clientes finales, ¿no? Todas las personas pueden hacer uso de la firma digital. Justamente ahora acá viene lo que les comentaba a ustedes respecto del uso de la firma digital, ¿no? Y cómo se ve. Como les mencionaba, en la parte superior de los documentos aparece un cintillo de color azul donde te comentan, ¿no? Todas las firmas son válidas y justamente es en esa medida que ustedes pueden verificar el uso de la firma digital, ¿no? Finalmente, como les comentaba, las empresas tienen que estar acreditadas ante Indecopi. En este caso, esta es la resolución nuestra donde estamos autorizados como ORAN para poder emitir este sistemas de firma digital, ¿no? Comentar también respecto a nuestros casos de éxitos, tenemos de diversos rubros, ¿no? Tenemos entidades públicas como por ejemplo en sector educación, en temas de salud, en temas de empresas inmobiliarias, ¿no? Lo importante de esto y lo que nos satisface a nosotros es que más personas puedan hacer uso de la firma digital, ¿no? Y tengan una experiencia sencilla, ¿no? Una experiencia práctica y que finalmente más personas se unan al mundo de la firma digital y podamos seguir avanzando. Bueno, con eso finalizo mi exposición y en caso tengan alguna pregunta, bueno, alguna duda, ya dejo a Yelixa para que pueda habilitar el chat, ¿no? Para sus consultas. Así es, muchas gracias, licenciada León. A partir de ese momento quedará habilitado el chat para que puedan escribir las preguntas para la doctora, pero aprovechemos este momento para realizar las preguntas a los dos primeros expositores que participaron en el webinar. Entonces, vamos con la primera pregunta para el doctor Rojas, perdón. La primera pregunta es, ¿por qué no aceptar la receta electrónica con la validación de la firma de la RENIEC? Vamos a ver si está el doctor Rojas. ¿Me escucha? Hola, sí, estoy acá. Sí. Ok. ¿Le repito la pregunta? De hecho, no, lo que pasa es que seguramente la abogada lo puede explicar mejor, pero el certificado digital para la firma digital son de dos tipos, de persona jurídica y persona natural. Para las personas naturales, la entidad que va a emitir los certificados digitales es la RENIEC. Y también puede ser, la RENIEC puede, de hecho, emite certificados digitales para persona jurídica para las instituciones públicas. Por ejemplo, yo que trabajo en el INS, que trabajo en San Marcos, RENIEC nos emite certificados de persona jurídica, certificados digitales de persona jurídica, y yo tengo, de hecho, mi certificado digital como profesor en San Marcos o como trabajador en el Instituto Nacional de Salud. Ambos lo emite RENIEC. Y de hecho, nosotros en el INS tenemos firma digital desde el año 2016. Y en San Marcos desde este año, por la pandemia, también tenemos firma digital, así que utilizamos, o sea, sí se utiliza, lo utilizamos, lo venimos utilizando ahora y seguramente en adelante. Ok. La siguiente pregunta es,
¿La firma digital se hace por establecimientos o es una sola vez y sirve tanto para el sector público como para el privado? Bueno, ya se explicó, ¿no? La firma digital se utiliza, tiene una validez legal, o sea, se utiliza en el sector tanto público y privado. Se realiza cada vez que yo quiero dar validez a un documento, es decir, por ejemplo, en el caso médico, si yo quisiera firmar una receta, lo tengo que hacer cada vez que firmo una receta o cada vez que atiendo a un paciente y hago mi historia clínica y la firmo, pues tengo que hacer la firma digital. Entonces, hay otras formas donde yo puedo masivamente firmar digitalmente, pero esto no es el caso, porque estamos hablando en un entorno de salud. Entonces, cada vez que yo tengo que, así como firmo mi receta cada vez que atiendo a mi paciente, pues de la misma forma se hará. En algunos países o en algunas instituciones se han implementado para que la firma digital sea al final del acto, o sea, atiendo al paciente, le hago la historia clínica y al final hago una firma digital firmando todos los documentos, tanto la historia, la receta, etcétera. Es una forma de implementar, pero igual se hace cada vez con cada paciente, cada vez que yo tengo que dar o refrendar algo que he realizado con la historia, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta dice, ¿la teleorientación y el telemonitoreo son considerados actos médicos para la generación de recetas digitales o electrónicas? No, dentro de la norma, que también está bastante bien definida, el tema de la teleorientación no incluye receta, más sí el caso de telemonitoreo, en algunos casos, sobre todo pacientes crónicos, donde ya se conoce. Sin embargo, eso seguramente se va a aclarar mucho más en el reglamento del decreto legislativo 1490 que está pendiente, pero ya la teleorientación, está claro que la teleorientación no incluye receta. Telemonitoreo podría ser en algunos casos excepcionales, que todavía no está bien descrito, pero se entiende de que, por ejemplo, si yo tengo a un paciente conocido que es un hipertenso y que además ya lo he visto antes presencialmente y lo estoy siguiendo y yo quiero ajustar su medicación, podría ser una receta en ese caso, ¿no? Pero, como lo digo, eso seguramente ya se va a ver en detalle en el reglamento del decreto legislativo. Ok, muchas gracias, doctor Rojas. La siguiente pregunta es para el ingeniero Félix. La pregunta es, ¿el aplicativo puede insertarse a un formulario de teleconsulta? Ok, Elisa, gracias. Sí, efectivamente, el aplicativo, definitivamente todo sistema podría realmente integrarse, más aún si es un tema de teleconsulta, dependiendo qué sistema se está refiriendo, ¿no? En el tema de teleconsulta hay muchas variantes, tanto como lo que decía Leonardo, puede haber teleorientación, telemonitoreo. En el caso, para ser específico, por ejemplo, el telemonitoreo, en algunos casos que emiten recetas, sí, se podría implementar. Y en el caso de teleconsulta, que es ya un poco más amplio, habría que identificar cuál es el contexto de la teleconsulta que quieren implementar para poder nosotros también implementar un aplicativo de receta electrónica. Pero la respuesta es sí, ¿no? Sí se puede integrar. Ok, la siguiente pregunta es, si tengo un certificado tramitado en una institución pública, ¿requeriría otro para el aplicativo? Dependiendo, si estamos hablando del caso de Doctavio, del aplicativo de Octavio, nosotros ya trabajamos con certificados emitidos por la entidad acreditada por Indicopy, en este caso por GRAN, ¿no? Nosotros ya tenemos una alianza, una sociedad estratégica con GRAN, que es una entidad autorizada por Indicopy, pero sí se podría revisar la opción de ver otros certificados de otra institución. Digamos, no se limita, es más, el certificado que uno ya viene utilizando podría servir para firmar no solo recetas electrónicas, sino cualquier otro documento electrónico. Así que sí cabe la posibilidad. Ok, siguiente pregunta. En el caso del equipo de desarrollo, ¿cuánto tiempo tomaría el desarrollar la receta electrónica para incluirla en una estructura de historia clínica para teleconsultas?
Bien, acá hay que considerar 3 aspectos que en todo proyecto de desarrollo de software se tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, el alcance, o sea, qué es lo que se quiere abarcar a nivel de desarrollo. El tiempo, porque el tiempo, si es una restricción, la que pueden tener para un proyecto de desarrollo de software, entonces va a ser una limitante también para nosotros, por lo tanto, es una restricción. Y por otro lado, los recursos, obviamente, ¿no? Estamos hablando del presupuesto, del equipo, quiénes están involucrados en ese desarrollo para determinar también en cuánto tiempo se va a lograr una implementación como esta. Pero todo depende, en este caso la respuesta es depende de las restricciones que se tengan. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿las farmacias ya aceptan la entrega de medicamentos cuando el paciente entrega la receta electrónica? Justamente había un decreto de urgencia que ya permitía de que las farmacias puedan aceptar a través de medios electrónicos las recetas. E incluso actualmente están aceptando la receta en imagen digital, ¿no? Obviamente no tiene que tener la condición de que no sea borrosa, que sea legible, y de esa manera el paciente puede ir con su celular donde tiene la foto de la receta más su DNI y, y solicitar sus medicamentos, aunque no es la manera mejor o la más recomendada, porque lo ideal y la recomendación, dado incluso todo lo que hemos expuesto hasta ahora, es que puedan tener una receta electrónica con firma digital. Y la respuesta es sí. Ok, muchas gracias, ingeniero Vallejos. La siguiente pregunta es para la abogada Andrea León. Y la pregunta dice, ¿puedo usar la firma digital en cualquier país? ¿El certificado digital que emite la RENIEC está autorizado por Indecopi? Correcto. A ver, como lo comenté en un inicio, la firma digital es emitida por entidades debidamente acreditados en cada país. En este caso, en Perú es en Indecopi, en otro país será otra entidad encargada. Por lo tanto, si nuestro certificado digital ha sido emitido en Perú, no tiene la misma validez en otro país, porque, por ejemplo, no ha sido emitido por esta entidad acreditada de cada país. Ahora, lo que sí es preciso comentar es que se hizo un convenio con los países de Alianza del Pacífico, en los que está Chile, Colombia, México, Brasil y Perú, en la que los certificados digitales van a ser reconocidos por los otros países. Solamente y principalmente por estos países, ¿no? que tienen la Alianza del Pacífico. Pero después del certificado digital no va a tener validez fuera, a excepción, eso sí, y lo comento, es que sea un acuerdo entre privados, y si deciden que se quiere utilizar la firma digital, que en este caso, si lo utilizo en otro país, ya no se convertiría en una firma digital, sino en una firma electrónica, ¿no? Porque no tendría la validez, pero se puede utilizar, ¿no? Ok. ¿El certificado digital que emite la RENIEC está autorizado por Indecopi? Sí, es correcto. De hecho, un poco complementando la consulta que le hicieron en algún primer momento a Leonardo con RENIEC, RENIEC está autorizado para emitir certificados digitales. De hecho, también para personas naturales y para personas jurídicas. Para personas naturales, RENIEC emite certificados recién a partir del año 2016. Pero ¿cómo se emiten estos certificados digitales? A través de los DNI electrónicos. No sé si muchos los han visto. Ese es un tipo de certificado digital. Pero para utilizar el DNI electrónico, lo que se necesita es un lector de DNI que se conecta a los computadores y se puede firmar digitalmente, ¿no? Adicional a ello, esa es la diferencia, ¿no? A diferencia de distintas entidades privadas, como por ejemplo nosotros, no se necesita este lector porque propiamente se tramita el certificado, ¿no? Y lo que pasa también con RENIEC es que emite el certificado para personas jurídicas, pero solamente para entidades públicas, ¿no? Entonces, las entidades privadas no pueden acceder a la obtención de certificados digitales a través de RENIEC. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la responsabilidad médico-legal si no se usa la firma digital adecuadamente? Correcto.
Como les comentaba, cuando uno obtiene un certificado digital, tiene responsabilidades. Es responsable del cuidado del certificado digital. Lo cierto es que es muy difícil que una persona usurpe el certificado digital, pero puede ocurrir tal vez ya indagando un poco, tal vez el doctor Leonardo pueda explayarse un poco el tema de mala praxis, ¿no? ¿Qué sucede si una persona obtiene mi certificado, emite una receta que no debería de ser para el paciente? Entonces, en este caso, yo como titular directo del certificado digital respondería, ¿no? Por esta receta emitida. En ese sentido, evidentemente se iniciaría todo un proceso judicial, ¿no? Para demostrar lo contrario, pero por eso siempre como recomendación es que las personas estén muy atentas al certificado digital, ¿no? Ok, listo. Espero que las respuestas hayan sido suficientes para nuestros invitados, para todos nuestros participantes. A nombre del equipo de Octavio, queremos darles las gracias por haber participado en este webinar. Ahora los invito a completar una encuesta de satisfacción que va a aparecer en sus pantallas para que puedan responderla. Si tienen alguna duda o desean mayor información que esté relacionada con esta presentación, pueden encontrarnos en internet como Doctavio. Del mismo modo, les vamos a compartir nuestro correo y celular de contacto por el chat para poder responderles con todo gusto y atender todas sus dudas. Ok, agradecemos a los expositores, a Leonardo, a Andrea, a Félix, por haber participado en este webinar. Espero que haya sido del agrado de todos los participantes. Les recordamos que también aparecerá esta grabación en nuestra fanpage, en la fanpage de Doctavio, para que puedan consultarla más adelante. Así que bueno, nos despedimos de ustedes. Espero que pasen muy buena noche. Adiós, nos vemos. Gracias. Adiós, nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Excelente, Gracias. Andrea. Excelente, Félix. Nos vemos. Gracias, Leonardo. Gracias, Andrea. Gracias, Félix. Gracias, Leonardo. Gracias a todos los Gracias a presentes. ustedes.